al Señor. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano y hermana. Yo quisiera, platicar con ustedes de algunas cosas, ponerlo al día, ¿verdad? Al tanto de lo que el Señor ha estado hablando. Entendemos que como la venida del Señor está cerca, las cosas obviamente se van poniendo pues más cuesta arriba, ¿verdad? Y obviamente el enemigo está propiciándose el lugar para poder actuar en la última etapa de lo que la palabra profética más segura nos ha hablado y que nosotros hemos entendido a través de la misma. Y es ese tiempo de tribulación, amén, que se acerca. Yo no quiero hablar de ello, quiero hablar de otra cosa, pero lo tengo que poner al día, lo tengo que poner al tanto, porque para eso es que nos han puesto aquí, ¿verdad? Como un atalaya, como un vigía, y al mismo tiempo entiendo que estamos bajo sujeción, ¿verdad? Y estar bajo sujeción y en este ministerio, junto con otros ministros, es necesario que nos pongamos al tanto de lo que está sucediendo. Quizá algunos pudieron ver la preproclama, algunos otros la vieron a medias y otros quizá no la vieron. En síntesis de todo, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que pues toda la situación, todo lo que hemos platicado también de alguna manera, el movimiento territorial de los espíritus que vemos a través de la estatua de Nabucodonosor en el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque también hubo una estatua literal que él hizo. Y eso hemos estado hablando en los discipulados también, amén. Entonces creo que estamos familiarizados con ello. Entonces, en síntesis de lo que a lo que se dirigió prácticamente cada una de las prédicas que dieron los diferentes apóstoles, ministros de la misión, es que todo apunta a que esa estatua, espiritualmente hablando, está vigente, está actuando, ¿verdad? Esos espíritus que manifestaron cada uno de esos reinos en su momento, en lo literal, siguen trabajando, ¿verdad? Por razones de que al final, pues la roca que es Cristo vendrá y derribará todo ello. Ahora, nosotros tenemos que ser muy cautelosos y obviamente pedirle al Señor que nos auxilie, que nos ayude y que no seamos, hermanos, solo cristianos de nombre, ¿verdad? Sino que verdaderamente nosotros estemos parados en la roca que es Cristo, sabiendo que las dificultades están delante de nosotros y que aunque para el mundo viene oscuridad, para nosotros la luz va a brillar. Sin embargo, estamos todavía dentro de este mundo y obviamente el mundo está volcado en contra de la cristiandad. Eso es indudable. Platicábamos hace unos minutos con mi hermano Ricardo, ¿verdad? Y probablemente nosotros en esta nación no lo estamos viendo tanto por razones de la gobernatura que existe, ¿verdad? Que de alguna manera se ha pronunciado, Dios ha permitido, ¿verdad?, que se pronuncie en favor de esa libertad todavía del evangelio, de la verdad, de la palabra, amén. Sin embargo, en toda Latinoamérica, de México para abajo, y Canadá también, ¿verdad?, las cosas se están poniendo más difíciles. Digamos, hoy mi esposa me leía unas noticias de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Y es que hay una propuesta de que todas las iglesias a través de cierto grupo, ¿verdad? No grupo, sino una intendencia de la nación,
las iglesias van a tener que tener una licencia para poder pues trabajar o ejercer, por así decirlo. Les van a estar midiendo decibeles de sonido, van a tener que estar haciendo remodelaciones para que el sonido no salga y pues estorbe, ¿verdad?, en otros lugares, ¿verdad? Eso es solo a las iglesias cristianas, porque cualquier otro tipo de negocio tiene la libertad de hacerlo. Entonces, si eso es, ahorita le digo, no lo vemos nosotros aquí, pero de alguna manera Dios nos está advirtiendo, ¿verdad?, que tenemos que clamarle al Señor, hermano, para que podamos nosotros. La única manera de escapar de esto es que nosotros nos vayamos. Amén. No hay otra manera. Y por eso es que tenemos que buscar del Señor y al Señor. Amén. Claro, ahí la noticia es bastante larga, tiene algunas situaciones, pero digamos dentro de las cosas que los apóstoles mencionaban, ¿verdad? El apóstol Samuel Díaz hablaba de la parte del sur, allá en Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y toda esa parte, hermano. Las cosas están difíciles. Usted sabe que la Biblia dice que el anticristo se levanta contra todo objeto de culto, ¿verdad? Es decir, no es una sola cosa. Entonces están incendiando, por ejemplo, en Chile, iglesias católicas, evangélicas y todo lo que se refiere a iglesias, ¿verdad? Salió un señor por ahí hablando, diciendo en un escrito que las iglesias cristianas, ¿verdad?, son un peligro para el gobierno. Y son gente influyente por lo menos en aquel sector del sur, ¿verdad? Pero eso usted sabe que se va corriendo. Y pues obviamente también del otro lado del charco, diría alguien, ¿verdad? Las cosas están difíciles. Entonces usted y yo tenemos que clamar, porque aún el Señor nos ha dado un respiro, un espacio, y no veamos tan livianamente las cosas. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Clamemos por esas naciones. Amén. Clamemos por todos, definitivamente. Clamemos por esas naciones, clamemos por nuestra nación para que el Señor tenga misericordia de nosotros y clamemos para que podamos nosotros estar, hermano, agradando al Señor y que podamos irnos. Yo le decía hace poco que cuando el Señor hablaba a mi corazón con respecto a lo que cada uno de aquellos hombres que el Señor les dio, a unos 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Todos tenían la capacidad para poder desarrollarlo, para poder trabajar en la obra, amén, para poder trabajar con respecto a lo que se les dio. Ahora el de 5 le dio otros 5, el de 2 le dio otros 2 y el de 1 usted sabe que lo enterró y no se dedicó a hacer nada. Pero el Señor me hacía verlo desde una perspectiva que se la planteé, pero que se la voy a plantear una vez más a usted, y es que cuando la palabra del Señor, si a esos talentos, en vez de ponerle talentos, le pudiéramos poner un nombre llamado revelación, ¿sí? Cuando el Señor nos da una revelación a nuestra vida, porque yo le decía que mientras que se expone la palabra, lo que el Señor va a hacer es darle revelación a usted con respecto a su vida, amén, con respecto a lo que hay que trabajar en su vida. Y obviamente pues yo en la mía, ¿verdad? Ahora lo importante es que trabajemos de esa palabra. Y está relacionado con lo que quiero hablarle en esta noche o continuar hablándole en esta noche. Pero es importantísimo que nosotros trabajemos sobre lo que Dios va revelando en nuestras vidas. Porque la revelación para lo que sirve es para que nosotros podamos ser limpios. La revelación sirve para que nosotros podamos darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo, qué tenemos que hacer con respecto a nuestra vida en el tiempo que estamos viviendo. Amén. No es para ver a los otros hermanos, sino usted deje, a él le llegará su revelación, usted ocúpese de la suya. Porque a la hora de irse, perdóneme, pero nadie se va a poder agarrar del pantalón o
o de los zapatos de alguien más. No, y a la hora de juzgar, el Señor va a juzgar de manera individual. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia, estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. También dice la Biblia, dos estarán en una misma cama, uno será tomado, el otro será dejado. Entonces quiere decir que la cosa es individual, ¿verdad? A la hora de presentar cuentas. Así que de manera individual, cuando venga la revelación de Dios sobre su vida, trabaje usted sobre su vida, trabajemos cada uno en nuestra vida. Pero déjeme decirle algo, si ha venido revelación a su vida y usted no lo trabaja, está siendo infiel. Y yo pues, también, estamos siendo infieles. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pasó al que le dieron uno. Ese no trabajó nada. A él le dieron esa parte de revelación, pero no la trabajó. Entonces, la palabra dice claramente que a los que llevaron el trabajo que hicieron, porque Dios les dio revelación en 5 medidas a uno, lo estoy poniendo desde el punto de vista que el Señor me lo dio a mí a conocer, ¿verdad? Claro, ahí hay muchas otras cosas, ¿verdad? Que tenemos que la misma palabra va revelando, pero de esa forma que se lo estoy poniendo, se lo estoy planteando, yo digo 5 partes de revelación, 2 partes de revelación y 1 parte de revelación. Y lo que Dios quería era que trabajara cada uno fielmente sobre de ello, para su vida. Porque a la larga, ¿quién recibió o quiénes recibieron recompensa? Los que lo trabajaron. Pero cada uno, el Señor no le dio la recompensa al de 2 del de 5, ¿no? Al de 5 lo que trabajó, al de 2 lo que trabajó, pero al de 1, a quien Él quiso, y fue al que más tenía. Ahora, en esa revelación, como le digo, como se lo estoy planteando, en esa revelación, ¿cuánto le ha dado Dios de revelación a usted? No me diga. ¿Cuántas cosas ha revelado Dios a su vida que usted y yo tenemos que trabajar para dejarlo y no lo hemos querido dejar? Entonces no hemos trabajado fielmente. El Señor dijo a los que habían trabajado fielmente en lo poco, en esta poca revelación que tú pudiste alcanzar, porque el Señor da revelación por montones. Pero dentro de ese montón, la poca que nosotros pudimos alcanzar para nuestro beneficio, si le puedo llamar poco, ¿verdad? Entonces tuvimos que haber trabajado nosotros sobre esa revelación, para que el Señor pudiera decir, en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces, usted y yo necesitamos trabajar. Cuando venga la revelación de Dios, cuando el Señor hable a tu vida, cuando el Señor esté diciendo, esto es lo que quiero que hagas, cuando a través de las profecías, cuando a través de la palabra profética más segura, cuando a través de alguien que el Señor le haya puesto decirte algo, cuando a través de la palabra tú te sientes y veas, hermano amado, y el Señor te llame tu atención hacia algo que quiere trabajar contigo y conmigo, obviamente, no endurezcamos nuestro corazón, dice la palabra. Amén. No endurezcamos nuestro corazón, porque el pueblo de Israel endureció su corazón. No endurezcáis vuestro corazón, dice, como en el día de Meribá, la rebelión, el día de la rebelión. No seamos rebeldes a la voz del Señor. Si Dios nos está hablando, busquemos nosotros ser fieles en ello, trabajemos en nuestra vida. Mire, si el Señor le ha hablado que usted es un orgulloso, bueno, si me ha hablado pues a mí, ¿verdad? Usted no, pero si me ha hablado a mí que tengo orgullo, lo que debo de hacer es buscar humildad, aprender de Él, esforzarme hacia eso. Y eso me va a contar a mí por fidelidad delante del Señor. Dice la Biblia que Él viene por los fieles de la tierra. Amén. Entonces usted ya fue llamado, ya fue escogido. Pero ahora, ¿en qué nos están probando? En la fidelidad. Amén.
Ok, entonces entremos en esto que le quiero seguir hablando, porque hay algunas cosas que quiero dejarle en su corazón que son muy necesarias para nuestra vida y que a través de esto vamos a poder nosotros, hermano, entender que lo que Dios quiere es nuestra total atención. Amén. Que pongamos atención en lo que Él nos está dando. Entonces, se recuerda que hablamos o iniciamos este tema, el Kashab, que lo que significa es prestar atención, como levantando las orejas, ¿verdad? Es atender, escuchar, es un oído, es prestar atención, es estar atento, escuchar bien. Entonces nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es escuchar bien, poner atención a lo que Dios nos está hablando continuamente a cada uno. Amén. Porque a veces nosotros empezamos a decir, bueno, esto, si hubiera venido el hermano fulano, esto era para la hermana tal, esto debía haber venido mi marido o mi mujer o mis hijos, Dios quiera que lo escuchen. Hasta vamos y pedimos las prédicas, ¿verdad? O se la enviamos a la persona. Pero mi pregunta es, ¿no será que si usted está aquí es para usted lo que Dios está hablando? ¿No será que Dios está queriendo llamarnos la atención a nosotros? Entonces, hacia eso tenemos que nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que valorar, el poner atención. Así que, si alguien lo está interrumpiendo, dígale, no me interrumpa, dígale, ¿verdad? Ok, así mero. Entonces, que no lo interrumpa, que nada lo interrumpa. Prestemos atención a las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, quisiera entrar directamente porque el tiempo nos ha apremiado, pero quiero llegar a esta parte. Éxodo capítulo 15, dice la palabra del Señor, y verso 25, y ahorita le voy a poner aquí el verso que tengo. Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Oiga, ahí les dio Dios estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Diga conmigo, los probó. Ok, entonces, ¿qué probó Dios en ellos? ¿Qué estaba probando Dios en ellos? Su fidelidad. Eso es lo que estaba probando el Señor, su fidelidad, su obediencia hacia el Señor. Por eso les dio mandamientos, por eso les dio estatutos. Porque cuando usted lee el contexto de esto, se va a dar cuenta, hermano amado, que el pueblo de Israel había salido del Mar Rojo y habían pasado 3 días en el desierto de Sitim, me parece que se llama el desierto, y entonces ellos por 3 días no habían bebido agua. Y entonces cuando llegan a ese lugar de las aguas, la prueban y le llamaron Mara porque eran unas aguas amargas. Ellos no pudieron beber aquello. Entonces, en vez de clamarle al Señor y aunarse a Moisés, lo que hicieron fue que murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra aquel que Dios había puesto. Pero hermano, mire, si Dios sabe a dónde nos lleva a cada uno. Dios sabe por qué nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Es para probar qué hay en nuestro corazón, cuál es la fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Entonces, si algo tenemos que aprender nosotros es a ser fieles delante del Señor, a clamar a Dios y a decirle, bueno, Padre, aquí estoy, Señor, esto que me está pasando, yo sé que es de parte tuya, yo sé que tú vas a hacer algo grande, Señor, dentro de mí, yo sé que estás cambiando algo dentro de mí, porque tú lo que estás probando en mi vida es mi obediencia y la fidelidad hacia lo que tú estás haciendo conmigo. Y el agradecimiento es algo extraordinario, porque, hermano, el Señor Jesús, sabiendo que esa noche iba a ser llevado al pretorio, lo iban a llegar a buscar, lo iban a llevar a padecer. Dice la Biblia que tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió.
y también tomó la copa y habiendo dado gracias, la repartió. Entonces el Señor estaba dando gracias aún en los momentos de dificultad, porque lo que Él estaba haciendo era diciéndoles, y se los dijo muy claramente, este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces les estaba diciendo lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a suceder. Entonces lo que estaba, llevémoslo aquí por favor, por inducción o por deducción, usted venga y mire, está diciendo, gracias Padre porque van a partir mi cuerpo. Eso es lo que estaba diciendo él, pero estaba siendo agradecido. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros tengamos que tener un agradecimiento para con el Señor. Ok, pero sigamos aquí, y obviamente estaba diciendo, esta copa también es por vosotros, que es entregada mi sangre. Él sabía que iba a ser derramada toda su sangre y estaba dando gracias. Ahora, dice el verso 26, vayamos acá. Y dijo, si oyereis atentamente. Esa es la palabra kashaba ahí. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, y mire lo que está diciendo el Señor, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, mire lo que les dice el Señor, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, qué tremendo es. Yo no sé si usted sabe que la medicina puede ser preventiva y también puede ser curativa. Él les estaba diciendo, yo soy Jehová su sanador. Pero ¿qué es lo que estaba aplicando? ¿Una medicina curativa o una medicina preventiva? Una medicina preventiva, pero él está diciendo claramente a ellos, en el verso 25 dice que ahí él dio estatutos y ordenanzas y los probó. ¿Qué otra cosa probó de ellos, aparte de su fidelidad y de su obediencia? Probó si ellos, hermano, podían guardar sus estatutos. Probó si ellos querían la medicina preventiva o la curativa, o simple y sencillamente morirse. Entonces viene el Señor y les dice, muy bien, yo los voy a probar aquí. Y les dijo, si oyen atentamente, diga conmigo atentamente, la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros? Sí, oír atentamente la voz del Señor. Porque mire, le voy a decir una cosa, yo le estaba comentando a mi hermano Ricardo que yo recibí una llamada de una persona que me habló y me dijo, yo bueno, en ese momento ya cuando me describió quién era, entonces yo entendí, ¿va? Pero me empezó a hablar de que los decibeles en la iglesia, de que los decibeles de sonido, ¿verdad? Allá con los niños, y de que podía haber ciertas situaciones y que no sé qué. Entonces nos quedamos con mi esposa. Amén, le dije muchas gracias, le agradezco y vine y entendí que Dios me estaba advirtiendo algo a través de esa persona. Y entonces le dije yo ese día a mi hermano Ricardo, le dije, mira, fíjate que, ¿por qué no medimos los decibeles de la iglesia de sonido? Y empezamos a ver algunas cosas. Y estábamos dentro de los términos de lo correcto. Ok. Después viene y hoy me dice mi esposa eso, que le estaba contando hace un minuto, o hace unos momentos. Entonces digo yo, Dios nos está advirtiendo. Él nos está diciendo, por lo menos a mí, me está diciendo, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios. Te estoy diciendo que tienes que mantener el sonido a ciertos niveles. Te estoy diciendo que tienes que hacer
todo lo necesario para que se mantenga, para que en el momento en el que sucediera una situación de esta naturaleza, tú ya estás vacunado contra el sarampión, contra la difteria, contra el tétanos, contra lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Hermano, la palabra del Señor nos está vacunando a nosotros ahora. Nos está poniendo, hermano, porque le voy a decir algo. Dios viene por los sanos de la tierra, pues. Por los que se han dejado poner las vacunas del evangelio para mantenerse rectos delante del Señor, para mantenernos en rectitud delante del Señor. Entonces es necesario que nosotros oigamos atentamente, pero oír atentamente, hermano, es poner toda atención a lo que nos están hablando. Porque hay quienes, sí, literalmente va a parar las orejas y actuar sobre de aquello que Dios nos está hablando. No es solamente oír, porque hay quienes oyen, hermano, pero lo oyen a uno como oír llover. Se van de aquí y siguen haciendo las mismas cosas. Entonces quiere decir que ellos no se quisieron tomar esa medicina preventiva. No quisieron entender que el Señor sí es Jehová nuestro sanador, y por eso es que Él nos está poniendo una medicina preventiva para que no tengamos nosotros problemas con las enfermedades que atacaron a los egipcios. Porque si empezamos a ver, hermano, y analizar en el entorno ahorita, Egipto, como la figura del mundo, hermano, ¿cómo está el mundo? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Cuánta enfermedad no hay? No estoy hablando solo de las enfermedades físicas, estoy hablando de las enfermedades mentales, estoy hablando de las enfermedades del alma y estoy hablando de las enfermedades de los espíritus, obviamente que no permiten, ¿verdad?, que el espíritu sea redimido. Pero usted y yo tenemos que tener cuidado porque tenemos hijos, tenemos generación que viene detrás de nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, usted y yo, lo que el Señor nos está diciendo es, ponme atención en lo que te estoy diciendo. Y entonces, ninguna de las enfermedades que padeció Egipto, las vas a padecer tú. No queremos padecer de las enfermedades que tiene el mundo, entonces lo que tenemos que hacer es aplicarnos nosotros la palabra. Y empezar a entender lo que aquí dice. Si haces lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, entonces es cuando ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios va a enviar sobre nosotros. Entonces usted quiere y yo queremos vivir sanos. Lo que tenemos que hacer entonces es vivir en rectitud. No fornicar, no adulterar, no estar mintiendo, no vivir una vida disoluta, dejar de hacer todo lo que la palabra dice que es dejar elevar o darle de comer, por así decirlo, a nuestra carne. Todo deseo carnal lo tenemos que matar dentro de nosotros. Que prácticamente sería como ponerse entonces la vacuna en contra de todos esos deseos carnales. Si usted está viviendo, o si alguno de nosotros está viviendo bajo esos términos, todavía, hermano, el Señor está poniendo vacuna y le está diciendo, haz caso, haz lo recto delante de mí, ponme atención, vive oyendo mis mandamientos atentamente, guarda mis estatutos. Lo que yo te estoy diciendo es, tú no eres igual que el mundo. Tú no eres igual que Egipto. Ya de Egipto ya nos sacaron. Entonces nosotros somos ahora parte del Israel espiritual de Dios. Así que pongamos atención y dejémonos vacunar. Yo sé que no es fácil dejar las cosas de la carne, hermano, porque las cosas de la carne le parecen a nuestra carne buenas, le parecen a nuestra carne como deleitosas, pero tenemos nosotros que atender a esto, a que el Señor dice, si no quieres participar en las plagas, en las enfermedades de Egipto, entonces mejor atiende a mis estatutos, atiende a mis mandamientos, vive recto o haciendo lo recto delante de mí
y seguramente yo te voy a sacar de en medio del lugar donde vienen las plagas. Eso téngalo usted por seguro. Porque a veces nosotros decimos, ¿cuántos se van a ir con el Señor? Amén, todo el mundo, ¿va? Sí, gloria a Dios, aleluya. Pero hay que revisar su vida, ¿cómo está? Porque decir gloria a Dios, amén, aleluya, cualquiera lo puede decir. Pero la Biblia dice que el corazón, Dios es el que lo conoce, hermano. Usted y yo podemos estar aquí muy sonrientes, muy bonitos, bien vestidos y todo lo que usted quiera, pero el interior. Si yo le pregunto a usted, ¿se va a ir con el Señor? Usted me va a responder, amén, sí me voy a ir. Bueno, eso es lo que yo espero. Y yo también eso es lo que espero de mí mismo, pero me analizo y digo yo, todavía me falta sacar esto y esto y esto y esto y vivir de esta y esta manera todavía. Me falta rectitud en mi corazón, me falta rectitud en mi manera de vivir y de pensar. No crea que por venir, yo se lo he dicho, y perdón, no quiero ofenderlo, ni tampoco estoy echando a nadie. Por venir a la iglesia, no con eso ya está satisfecho toda la demanda del Señor sobre nuestras vidas. No, de plano que no. Hay quienes batallan con el desorden en su vida, en su casa, y están batallando contra aquello. Tienen que seguir adelante. Hay quienes batallan, hermano, con la falta de sujeción. Están luchando con aquello. Pero Dios lo que está diciendo es, pon atento tu oído a lo que yo te estoy diciendo. Camina recto. Guarda mis mandamientos, vela por guardar mis estatutos, camina en ellos y entonces yo voy a sanarte de todas esas cosas. Y lo que voy a hacer es que al estar así, te voy a sacar de todas las plagas que vienen para Egipto. Yo sé que no nos gusta, ¿verdad? Este tipo de cosas que le digo, pero es que son importantes para nuestras vidas. Es importante que usted y yo entendamos que tenemos que estar atentos a la voz de Dios en nuestro corazón. Amén. Ok, sigamos. Algo más. Isaías 55 dice en el verso 1, a partir del verso 1, que es lo que le quiero leer. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme cómo. Ok, eso es kashab. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mire cómo lo dice esta versión del lenguaje sencillo. Óiganme bien, y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y yo quiero que le ponga atención a eso. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces apunté yo aquí, solo se lo quiero leer y luego lo dilucidamos un poquito. Esta es una alegoría de lo que debemos hacer para ser saciados del bien del Señor, a fin de que nuestra alma viva, dándonos pacto eterno, y obviamente las misericordias firmes que hizo con David, quien habiendo buscado al Señor con fidelidad, sin religiosidad alguna, entendió muchas cosas del Señor, las cuales dejó plasmadas en los salmos. Porque ahí dice que es maestro para las naciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es oír atentamente. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Coman del bien y se deleitará su alma con grosura. La pregunta es, ¿qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bienes? La palabra.
Ahí está hablando de una manera espiritual, nos está diciendo, Isaías, puede leer usted todo el capítulo y se va a dar cuenta que dice, venid, comprad sin dinero. Eso es lo primero que le estoy hablando, ¿verdad? Dice, vengan, compren sin dinero. Se lo voy a volver a leer, el verso 1. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sabe qué es esto? Lo que le pasó a la mujer samaritana. Cuando se acercó al Señor y usted sabe todo lo que sucedió, ella le dijo, tú no tienes con qué sacar del agua esa. Y el Señor le dijo, no, si tú bebieres de esta agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed. Entonces, hermano, esa mujer le habla y le dice, bueno, yo necesito de esa agua que tú das, porque la pudo transportar hacia la dimensión en la que ella verdaderamente estaba sedienta. Ella no estaba sedienta de esa agua natural que estaba sacando ahí. Ella estaba sedienta en su parte espiritual. Ella estaba sedienta en su alma. Ella sabía cómo estaba su alma. De hecho, fue tanto que se expuso delante del Señor, porque cuando el Señor le habla y le dice, llámame a tu marido, ella le dice, no tengo marido, y es cuando el Señor le dice, eso es de lo que hemos hablado, solo eso que has hablado es verdad. Y le dio a entender que su alma era la que estaba sedienta. Así que lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra alma es la que está sedienta, nuestra alma es la que está hambrienta por conocer las cosas del Señor, y entonces, hermano, podremos nosotros entrar a una dimensión diferente. Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho que nos habrá de pasar a una dimensión distinta. Amén, yo lo creo con todo mi corazón y sé que ya hemos entrado a ella. Y sé que nosotros vamos a empezar a encaminarnos en esa dimensión de Dios. Y hoy lo entiendo un poco más. Es esta dimensión, hermano, donde lo que nosotros tenemos que ver es la sed y el hambre que tiene que saciarse en nuestra alma. ¿Cómo se va a saciar? ¿Cuándo se va a saciar? Cuando lo oigamos a Él atentamente. Cuando nosotros pongamos atención a lo que nos está hablando. Así como aquella mujer samaritana que empezó diciéndole, ustedes los judíos y nosotros los samaritanos no nos llevamos. Y poco a poco fue entendiendo quién era el Señor conforme le fue poniendo atención a lo que le hablaba. ¿Sabe cómo nosotros vamos a pasar a esa dimensión donde podamos, hermano, alcanzar la estatura de la novia, de la esposa de Cristo? Cuando nosotros pongamos atención a lo que Dios nos está hablando. Cuando vengamos con el ánimo, con el deseo, y aunque haya problemas, dificultades, adversidades, lo que usted quiera, pero que nos sentemos delante del Señor y digamos, bueno, aquí estoy como María, Señor, a tus pies, escuchando tu palabra, poniendo atención a lo que tú quieres trabajar en mí, Señor, y dejando que tu Espíritu Santo influencie sobre mi vida. Pero si no, vamos a seguir con esa misma hambre, vamos a seguir con esa misma sed y no seremos saciados. Estaremos adorando lo que no se sabe, porque así le dijo el Señor a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso es que ella le preguntaba, ¿cómo vamos a entender nosotros cómo adorar al Señor? ¿Cómo vamos a entender nosotros cómo ser cambiados, transformados por la palabra si no sabemos? Decía un dicho de mi papá, el que no sabe es como el que no ve. Y hermano, nosotros tenemos que poner entonces atención a lo que Dios nos está hablando cada día. Yo no sé si usted hace recuento de las profecías de repente que se hacen, pero yo me he dado cuenta que hay profecías que se repiten en 2 o 3 oportunidades, ya sea seguidas o en diferente tiempo. Cuando yo la oigo más de una vez, entonces digo, tenemos que poner atención porque Dios nos está hablando. Ya cuando nos habla una tercera vez, está poniendo un ultimátum el Señor y está diciendo, esta es la tercera vez que les hablo y ya no más.
Porque lo que Él quiere es que nosotros pongamos atención. Que pongamos atención a lo que Dios nos está hablando. Ok, sigamos. Todo eso, ¿qué nos va a causar? Nos va a causar que nosotros podamos beber vino y leche de parte del Señor. Así dice Isaías 55:1. Si estamos atentos a esto, beberemos vino y beberemos leche. ¿Qué es el vino y qué es la leche? Estaremos gozosos siempre delante del Señor, aun cuando no veamos esas adversidades, pero también la leche espiritual no adulterada es aquella que hace crecer al cuerpo, dice la palabra. Entonces estaremos en continuo crecimiento. No nos estancaremos si nosotros podemos entrar a esa dimensión en la que estamos escuchando atentamente lo que Dios nos está hablando. Y comeremos bien y nuestra alma se deleitará en las grosuras del Señor. Amén. Ok, entonces, sigamos. Mire esto. Santiago, capítulo 1, dice la palabra del Señor desde el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Diga conmigo, pronto para oír. Tardo para hablar. Hágale una reflexión al hermano que tiene al lado suyo y dígale, tenés 2 oídos y una sola boca. Eso significa que debes oír el doble de lo que hablas. Así que usted y yo debemos de oír el doble de lo que hablamos. Hay gente que solo empieza a escuchar algo y empieza a hablar. Ese parece que tiene 2 bocas y un oído, ¿va? Pero dice Santiago, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre, no dice cristianos, no, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, oiga, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿No es eso lo que nosotros estamos esperando? Una salvación de nuestra vida, la salvación de nuestras almas, el no estar en la tribulación. ¿Verdad que eso es lo que estamos esperando? El no estar en la tribulación. ¿O usted quiere estar en la tribulación? Ok, entonces dice, pero sed hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, oiga, que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Qué terrible, ¿va? Qué tremendo. Yo no sé si usted se ha considerado al espejo y después al rato ya no se acuerda cómo es, ¿va? Pero hermano, aquí está diciendo, nosotros nos vemos ante el espejo de la palabra, consideramos cuál es nuestra situación, cuál es nuestra forma de vivir, cómo estamos nosotros delante del Señor y nomás nos vamos. Lo voy a poner así, nomás nos vamos después del culto y ya se nos olvidó cómo está nuestra condición delante del Señor. Y entonces ya no trabajamos sobre de aquello, porque se nos olvidó. Fuimos tan solo oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Ahora, mire lo que dice el verso 25. Mas el que mira cómo. Entonces la situación es mirar atentamente. Diga conmigo atentamente.
atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Porque no solamente es verla, es perseverar en ella. No siendo oidor olvidadizo, lo vuelve a repetir otra vez Santiago, sino hacedor de la obra. Este será como bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros felices? Bienaventurados. Vamos a ser bienaventurados cuando lo que oigamos, cuando a la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley de la libertad? ¿Ah? ¿Solo la palabra? La palabra que lleva consigo la influencia del Espíritu. Porque si solo es la palabra, hermano, por la palabra han hecho atrocidades. La palabra se puede acomodar a lo que uno quiere, a lo que uno piensa. Si uno le pone un pensamiento, una razón personal, la puede aplicar como quiera. Si el diablo también la aplicó para decírselo al Señor Jesús o no. En el momento en que le dijo, ¿por qué no te tiras desde aquí? Si la Biblia dice, si la palabra dice que Él mandará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, recuérdese, aquí no solamente es la palabra como logos, sino es que el Espíritu le dé la correcta interpretación a la palabra para que entonces haga ese efecto de obra en cada uno, porque la Biblia dice que la buena obra que el Señor empezó, la va a terminar a través de su Santo Espíritu. Entonces lo que nosotros necesitamos es, sí, leer la palabra, escuchar la palabra, escudriñar la palabra, estar atentos a ellos y dejar que el Espíritu en la perfecta ley de la libertad, porque el apóstol Pablo recalca algo y dice, porque algunos han tomado la libertad para hacerla o tomarla como causa de libertinaje. Se recuerda que por eso es que el apóstol Pablo tuvo que ir a normar a los corintios. Porque él les dijo, lo que ustedes están haciendo, eso no es Santa Cena. Eso no es lo que el Señor dejó establecido. Cada uno come y no espera a los demás. Cada uno se pone bien borracho. Eso háganlo en su casa, pero no aquí, en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, claro, después de eso, pues lo van a dejar de hacer en su casa. Si primeramente dentro de la iglesia ponían atención, los ministraba, ellos iban a empezar a dejar todas esa vana manera de vivir que tenían. Pero si usted y yo, hermano, venimos aquí a no poner atención, entonces, perdóneme, o cuando usted se va a su cuarto o ahí a su escritorio o en alguna parte a leer la palabra, si no ponemos la atención necesaria, no vamos a dejar de hacer las cosas que nos estorban a nosotros para ensanchar nuestra vida espiritual. Entonces, es necesario que observemos atentamente la perfecta ley de la libertad y perseveremos en ella. No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, y como resultado tendremos bienaventuranza en todo lo que nosotros hacemos, a nivel cuerpo, a nivel alma, a nivel espíritu. Y por eso seremos 3 veces felices, ¿verdad? Amén. Entonces, usted y yo necesitamos atender a la perfecta ley de la libertad. Aquí está contenida en la palabra. Y permitiendo que el Espíritu Santo tome esa palabra y nos la interprete, porque la palabra misma dice que ninguna profecía es de interpretación humana, sino que el Espíritu que la inspiró es el que nos la va a hacer saber a cada uno de nosotros. Amén. Tengo unos minutitos y quiero concluir, solo le voy a seguir leyendo en el verso 26. Si alguno se cree religioso, oiga esto, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios
el Padre es esta, oiga, visitar a los huérfanos. Ya vio, hermano, hay que visitar, amén, sí, hay que hacerlo. Y a las viudas, amén, hay que hacerlo también. En sus tribulaciones, sí, hay que hacerlo, pero no se queda ahí, sino que dice, y que se guarden sin mancha del mundo. Mucha gente quiere hacer cosas altruistas, mucha gente quiere atender a la viuda, al huérfano, pero sigue manchado en su alma, sigue manchado en sus cosas. Quiere resolverle la vida a otros y su vida sigue manchada. Y entonces ese solo se cree religioso, pero está engañando su corazón. Usted y yo lo que tenemos que hacer es, verdaderamente queremos tener esa religión como está ahí. Queremos ser verdaderamente religiosos o tener esa religación a nuestro Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es, sí, atender a la viuda, al huérfano, está bien, preocúpese u ocúpese de los demás cuando usted pueda colaborar, gloria a Dios, ¿verdad? En lo literal, pero mantengamos sin mancha nuestras vestiduras, mantengamos sin mancha nuestra alma. Y ahí lo dice, guárdese sin mancha del mundo. Es decir, no nos contaminemos con las cosas de afuera. Dejemos que el Señor ponga un vallado a nuestro alrededor y atendamos a la perfecta ley de la libertad en nuestra vida. Amén. Ok, no lo estoy regañando, solamente a veces me emociona esto, va. Voy a ir concluyendo. 2 cosas más o 3 cosas más. Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar como atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, oiga, este será el resultado. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quiere usted temerle al Señor? Queremos vivir, porque la Biblia dice que el principio de esa sabiduría es el temor del Señor. Yo le he dicho que eso es un círculo virtuoso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder entender el temor del Señor y hallar conocimiento de Dios? Lo que tenemos que hacer es, primero, lo primerito que tenemos que hacer, estar atento, nuestro oído a la sabiduría. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? En la palabra que el Espíritu nos hace a nosotros entender. La palabra que el Espíritu, con la que el Espíritu nos lleva a nosotros a entender tal cual es la misma. No bajo nuestra interpretación, sino bajo la interpretación del Espíritu. La pregunta sería, ¿y cómo sabemos que vino entonces esa palabra con interpretación de parte del Espíritu? Cuando rinde un fruto apacible de justicia. Cuando nosotros rendimos frutos delante del Señor. Cuando como resultado tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Cuando como resultado lo que hacemos es dar delante de Él frutos de labios que confiesen su nombre. Ahí es cuando nos damos cuenta nosotros si verdaderamente esa palabra fue acompañada de la interpretación correcta del Espíritu. Si no, lo único que va a rendir, hermano, es fruto nuestro. Si no, lo único que va a pasar es que vamos a querer como, así se tiene que hacer, hombre, ¿entendés? No, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto no es una cuestión de que yo lo agarre a usted y le haga la llave del diácono y le diga, véngase para acá, usted tiene que confesar. No, hermano. Lo que yo tengo que hacer es exponer el evangelio a través de mi vida que rinda frutos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿cómo nos van a creer a nosotros si no tenemos frutos? ¿Cómo nos van a creer a nosotros si no hemos atendido a la sabiduría de Dios?
¿Cómo van a creernos a nosotros, hermano, si la misma vida que llevábamos en el pasado la seguimos llevando nosotros ahora? No se puede. ¿Cómo queremos resolver nosotros la vida en nuestra familia, la vida en el lugar donde trabajamos, donde laboramos, donde estudiamos? ¿Cómo queremos resolverle la vida a los demás, hermanos, si nosotros no hemos estado atentos a la sabiduría, si no hemos dado no hemos inclinado nuestro corazón a la prudencia? Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos o adquiramos ese temor de Dios escuchando la sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesitas que yo haga? Y ponernos a hacerlo para alcanzar ese temor de Dios y volver otra vez a escuchar la sabiduría atentamente. Amén. Termino rapidito. En 30 segundos tengo que decirle lo que le tengo que decir. Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Mire, igual que nosotros, ¿verdad? Desde el alba hasta el mediodía, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12 del día. Vamos a tener un culto así, ¿va? Un día, exponiendo así. No, por favor, pastor. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, verso 4, estaba sobre un púlpito de madera. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Un migdal, una torre que había hecho, un púlpito para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Cada uno tiene un significado. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Bueno, ahí puede seguir usted leyendo todo lo demás, pero verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar atentos al libro de la ley, estar atentos a la palabra. Amén. Pidiéndole al Señor. Esdras, Nehemías, ambos son figura tanto de Cristo como del Espíritu Santo. Pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu, haznos entender la palabra. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros entendemos la palabra? Como parte del fruto, es que dice que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y habían dicho amén, amén. Es decir, así sea sobre nuestras vidas. Cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros nos rendimos delante de Él, cuando nosotros alzamos nuestras manos en humillación, es porque hemos entendido la ley del Señor. Hemos puesto nuestros oídos atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Y termino con esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Esto usted lo sabe. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como. ¿En estar como? Dígalo con ganas. ¿En estar como? Atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cuando nosotros ponemos atención a la palabra, hermano, las partes oscuras de nuestra vida son alumbradas para que todo el cucarachero, todos los animales que están ahí, todo lo sucio que usted y yo tenemos, salga a luz y seamos limpios. Porque de eso se trata, que nosotros podamos llegar a ser limpios, hermano.
No es una cuestión de que la lámpara, por eso dice el Señor que una lámpara no se pone debajo de una mesa. ¿De qué sirve una lámpara debajo de una mesa? Hay otras versiones que dicen incluso debajo de una cama. Lo más seguro es que se le va a quemar, ¿verdad? Pero ¿para qué pone usted, hermano, una lámpara debajo de la cama? Si usted lo que necesita es ponerlo en un lugar en alto para que le alumbre y pueda ver qué es lo que hay a su alrededor. Cuando la palabra, cuando nosotros estamos atentos a esa palabra, entonces una antorcha que es el Espíritu de Dios, la palabra misma nos alumbra y nos dice, mira, ahí tienes todavía esa tu cucaracha desde 1900 algo. Esa basura que está ahí debajo de la alfombra, hay que sacarla. Y entonces empezamos a ver nosotros. Se recuerda cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, todo lo que había saqueado, ¿va? El Señor solo entró, hermano, y ¡bum!, se alumbró aquel lugar. Y entonces Zaqueo empezó a decir, no, hombre, si yo voy a devolver 4 veces, le voy a dar a aquel que le robé, que lo estafé. Porque llegó la luz, que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es Cristo? El Señor viene pronto. Dígale al que tiene al lado suyo, el Señor viene pronto. El Señor está a punto de amanecer sobre nuestras vidas. Pongamos atención a la palabra, porque es antorcha que nos va a enseñar a nosotros, hermano, los lugares que tenemos todavía oscuros y las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Póngase de pie, vamos a orar y nos vamos a ir con bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y vamos a suplicarle al Señor poner atención. Dígale al Señor en el nombre de Jesús, empiece a orar usted ahí donde está y dígale, Señor, si algo anhela mi corazón es poner atención, Señor. Si algo desea mi vida, Señor, es poner atención, estar atento, Señor, a tu palabra, a la perfecta ley, Señor, a lo que tu Espíritu nos habla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que podamos estar atentos a tus estatutos, a tus mandamientos, Señor, a la sabiduría que tú nos das a conocer, Señor, a través de tu Espíritu y de la palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que no nos vayamos de este lugar, Señor, sin estar atentos. Que no nos vayamos, Señor, de este lugar como nosotros llegamos, sino que vayamos, Señor, con el anhelo y con el deseo de poner atención, para que entonces podamos rendir frutos, Señor, que te agraden, para que entonces podamos nosotros, Señor, alzar nuestras manos, llegar delante de tu presencia y arrodillarnos, Señor, y entender que eres tú el que nos habla, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.